días a todos. Muchas gracias por la acogida, muchas gracias por el evento y también por la paciencia. Sin más dilatación, yo empiezo con la presentación. En esta oportunidad, mi intervención busca abordar una de las problemáticas más importantes, y me atrevería a decir la más importante, de la ética ambiental contemporánea. Para precisar el objeto de este análisis, nos centraremos en el fenómeno del land grabbing, o término que se suele traducir al español como el acaparamiento de tierras. Antes de profundizar en la materia, considero pertinente detenernos en la definición de este concepto, pues su connotación suele evocar la imagen de agentes particulares con finalidades estrictamente económicas. No obstante, sugiero que no limitemos nuestra aproximación a una mera descripción de la posesión o planificación. Como bien propone Silvia Kay, el acaparamiento de tierras debe entenderse fundamentalmente como el poder de decisión sobre quién utiliza la tierra y sobre cómo, durante cuánto tiempo y con qué fin se utiliza. Esta definición resulta reveladora porque introduce 4 dimensiones críticas que a menudo quedan invisibilizadas: los agentes, la modalidad, la duración y la finalidad. En suma, el control sobre el territorio se desplaza en estas 4 esferas que coexisten y se determinan mutuamente, trascendiendo el simple binomio de la propiedad y fin. Trascendiendo este binomio, ¿no? La perspectiva de Kay pone de relieve una estructura compleja y dinámica que nos obliga a realizar un análisis integral sin pasar por alto ninguna de estas variantes. Bajo este marco iniciaremos la exposición desglosando tres modalidades en las que ésta se presenta: la incursión y el desarrollo de grandes capitales internos y externos, dígase rentistas, industrias nacionales y transnacionales, fondos de inversión, entre otras cosas. Segundo, el crecimiento artificial y acelerado de las ciudades. Y por último, el uso de la tierra en nombre de la transición ecológica y las energías verdes. Bien, sobre el primero podemos decir que es necesario hacer cierta genealogía, encontrar dónde surge, ¿no? Y principalmente parte en Europa del Este, centrándonos en el continente, parte en Europa del Este, pues es en esta región donde brotan estas relaciones asimétricas de propiedad que definen el acaparamiento contemporáneo. Este proceso se explica a través del colapso de los antiguos regímenes socialistas, cuya caída supuso el desmantelamiento de los sistemas colectivistas de tenencia y la fragmentación de distribución de la tierra. Ante una estructura de producción profundamente asimétrica y la carencia de capital para la tecnificación, los pequeños propietarios se vieron obligados a el arrendamiento forzoso o la venta de sus parcelas. Esta vulnerabilidad fue rápidamente capitalizada por los grandes agentes agrarios, transformando lo que debió ser una democratización del suelo en un proceso de reconcentración latifundista. Este caso primigenio nos demuestra que el acaparamiento no nace en la eficiencia productiva, sino de la explotación de fracturas institucionales y de la fragilidad social en los pequeños poseedores frente a la voracidad del capital nacional y transnacional. En el paradigma de la globalización económica contemporánea, la propiedad de la tierra ha dejado de ser interpretada bajo la lógica tradicional de la soberanía alimentaria o el arraigo social para ser redefinida en una infraestructura estratégica de extracción. Bajo esta óptica, las corporaciones transnacionales no operan simplemente como producciones agrícolas, sino como entidades de ocupación territorial que establecen sedes de explotación en claros significados, cuyo objetivo primordial es la captura de rentas y expansión de capital a escala masiva. Esta dinámica implementa una lógica de despojo funcional, donde el suelo es reducido a un activo financiero y la biodiversidad a una materia prima, supeditando la viabilidad ecológica y la cohesión de las comunidades locales a los imperativos de crecimiento trimestral y eficiencia industrial. En consecuencia, el territorio se convierte en el escenario de una tensión entre el valor de uso de la tierra para la vida y su valor de cambio como motor de la hegemonía industrial, consolidando el modelo donde el crecimiento corporativo no se traduce en un desarrollo regional, sino en una exportación sistemática de riqueza y fertilidad hacia los centros globales de poder. Paso para cerrar con este primer punto. A esta problemática se le suma una contradicción institucional profunda en el diseño de las políticas de fomento. El ejemplo paradigmático es la Política Agraria Común, por sus siglas el PAC. Es muy ilustrativo porque, aunque su mandato funcional es dinamizar el sector mediante subvenciones estatales, la aplicación de criterios de asignación se basan estrictamente en el volumen de superficie poseída, generando así un efecto regresivo. En lugar de fortalecer la resiliencia del pequeño productor, este esquema incentiva la expansión latifundista, transformando el subsidio público en un acelerador de la desigualdad agraria y consolidando la hegemonía de los grandes agentes económicos. Como segundo punto, el crecimiento artificial, podemos decir que
se da básicamente en la esfera pública, ¿no? En estos espacios públicos donde la planificación urbana se supedita a las exigencias de la densidad comercial y la captación de inversión extranjera directa. Este fenómeno, descrito a menudo como el paso de la ciudad hogar a la ciudad mercancía, se manifiesta en una expansión territorial diseñada específicamente para facilitar el despliegue de capitales públicos y privados. En esta dinámica, el territorio no crece para satisfacer necesidades sociales, sino para albergar infraestructuras de alto rendimiento económico. Los ejemplos son las plataformas logísticas y aeroportuarias, los enclaves de consumo y ocio de gran escala y los complejos residenciales destinados exclusivamente a la explotación turística. Estas intervenciones no solo dilatan los límites urbanos, sino que operan bajo la lógica de segregación funcional, donde el suelo público es sacrificado en favor de nodos estratégicos para garantizar el flujo de capital y la rentabilidad del inversor, a menudo a costa del tejido social preexistente. Como última modalidad en la que se presenta este acaparamiento de tierras, tenemos quizás el más polémico, el complejo y contemporáneo, que es el acaparamiento de tierras legitimado bajo el discurso de la sostenibilidad y la transición energética. Lo que inicialmente se planteó en una de las cumbres climáticas globales como una apuesta por el uso responsable de los recursos, ha derivado en la consolidación de una nueva frontera industrial. Es decir, que bajo esta narrativa de la descarbonización asistimos a un proceso de ordenamiento territorial extractivo, donde el suelo ya no solo es objeto de disputa por hidrocarburos, sino por su conversión en plataformas para infraestructuras renovables de gran escala. En esta lógica, el territorio es reducido a una variable técnica de monitoreo y control, donde la planificación del desarrollo verde replica las mismas estructuras de despojo de la industria fósil. Así, la transición energética, lejos de descentralizar el poder, corre el riesgo de convertirse de nuevo en un mecanismo de acumulación por desposesión, donde la tierra es sacrificada en aras de una sostenibilidad tecnocrática que prioriza la continuidad del modelo industrial. Bien, debemos entender que el acaparamiento de tierras no constituye meramente un desajuste burocrático que pueda subsanarse mediante reformas legales o incentivos económicos. Representa en un sentido más profundo el colapso de la metanarrativa del crecimiento verde y la fragmentación definitiva de la promesa de un extractivismo responsable. Esta crisis pone entredicho la concepción clásica de la ética ambiental, la cual, apoyada en figuras como Edfield, intentó rescatar el valor intrínseco de la biosfera, pues señala que el hecho de que algo posee utilidad o placer no debería invalidar nuestra capacidad de reconocerle un valor propio por sí mismo, siendo su finalidad clara poder dar sentido unificado y objetivo en base a ese valor a la biosfera, ¿no? No obstante, la ética ambiental tradicional se configuró como una racionalización del afecto y la acción sobre este mundo vivo. Lo que el fenómeno del acaparamiento de tierras nos revela es el fracaso de este intento. Nos enfrentamos a una razón instrumentalizada que, en su afán por expandirse, ha perdido la capacidad de reconocer sus propios límites biofísicos. Es paradójicamente la propia sublimidad de esta razón, su ciega en el progreso y en la técnica, lo que impide percibir el desastre que genera. El acaparamiento de tierras es manifestación física de una ceguera ética, un modelo que al intentar poseerlo todo termina por destruir la base misma de su existencia, demostrando que ninguna ética ambiental sería efectiva mientras la tierra sea vista como un objeto de cálculo y no como un límite infranqueable. Para clausurar este análisis, me parece imperativo retomar esta tesis de Dunlap en su obra The System is Killing Us, o El sistema nos está matando, donde propone la ruptura de una vez por todas con el mito del desarrollo sostenible y el crecimiento verde. Dunlap sostiene que, a pesar de contar con un sofisticado aparato discursivo e institucional a nivel global, estos conceptos son incapaces de escapar a las lógicas del capital estatistas y sus dinámicas de violencia. Lo que se promociona como la solución para prevenir la catástrofe ambiental termina siendo, en la praxis, un mero conjunto de buenas intenciones que ocultan una realidad más cínica, la mutación del capital para asegurar su propia perpetuidad. En este sentido, el desarrollo sostenido no es más que una máscara que llamamos capitalismo verde. Es esta lógica de perpetuación lo que nos obliga a someter a esta reevaluación radical del rol de la ciencia y las categorías que han moldeado nuestra comprensión del mundo. La crítica central apunta a cómo la ciencia moderna ha producido una visión lineal de la perspectiva, una estructura mental que invalida y marginaliza cualquier modelo alternativo de existencia epistémica. Bajo esta premisa, el acaparamiento de tierras se revela como la culminación física de esta ciencia del imperio. Es la imposición de una visión mecánica sobre un mundo orgánico, donde la tecnología y el progreso no buscan armonía, sino la subordinación
de la biosfera. El desafío, por lo tanto, no es solo legal o económico, sino también epistemológico. Debemos desaprender la linealidad del imperio para poder habilitar nuevamente la Tierra y poder seguir, como diría Heidegger, haciendo mundo. Esta crítica no se limita a la denuncia del despojo físico, sino que busca también desvelar mecanismos mediante los cuales este capitalismo verde moldea la interpretación misma de la evidencia empírica. Bajo este régimen, conceptos como la energía, biodiversidad y el carbono no son analizados en su complejidad orgánica, por así decirlo, sino que son filtrados y organizados dentro de los esquemas de una perspectiva lineal. Esta operación permite que la explotación sea válida científicamente, transformando esta crisis ecológica en una serie de métricas compatibles con el mercado. Lo que la aportación de Duggan sugiere es que es una verdad incómoda. No existe un modelo extractivista que no requiera previamente una justificación y transformación de la lectura conceptual. Detrás de la técnica persistente, un sistema global de intereses que fabrica instituciones y metanarrativas. Dígase desde la arquitectura de la paz hasta el discurso de la salvación del mundo, basado en un valor intrínseco objetivizado. Es esta lógica de la que se tiene que separar esta ética, pues si no se convierte en una herramienta de gestión y la sostenibilidad en un manual de instrucciones para perpetuar el capital. El fenómeno del acaparamiento de tierras, aunque históricamente es reciente en su forma actual, se manifiesta hoy como el síntoma global de esta ceguera, representando el primer pilar que debemos derribar si pretendemos establecer nuevas esferas de diálogo y formar alternativas de relación con la biosfera. Reconocer el acaparamiento de tierras es, ante todo, una apertura hacia una nueva construcción social que admite la fragilidad y la carga instrumental de nuestros propios saberes. Por tanto, ante cualquier intento de imponer un modelo objetivo de comprensión que ignore estas raíces, la única respuesta ética posible es la resistencia directa y confrontativa. No basta con reformar el modelo, es necesario cuestionar la razón misma que lo sustenta, recordándonos que la Tierra no es un dato a procesar, sino el límite y el horizonte de nuestra propia existencia. Vale.